Dice lo siguiente, el 27 fracción decimaquinta establece que las pérdidas por créditos incobrables se van a deducir cuando prescriban, y que recuerden que los plazos de prescripción de las cuentas por cobrar, el plazo de prescripción, digamos, ciego para las cuentas por cobrar es de 10 años, pero si están documentadas con un título de crédito, por ejemplo, con un pagaré, son de 3 años. Entonces, los plazos van en función a la forma en que estén documentadas, pero si no tienen ningún otro documento más que la factura, pues entonces serían 10 años para que prescriban, a menos que se tratara de alguna actividad específica por la cual hubiera algún plazo de prescripción específico, pero en términos generales es el plazo que aplica la gran mayoría de las empresas. Entonces, si tienen una cuenta por cobrar y no han podido cobrar, o se esperan los 10 años o deducen antes cuando se dé la notoria imposibilidad práctica de cobro. Cuando se considera que ocurre la imposibilidad práctica de cobro, y digamos que la ley en este caso establece dos supuestos. Uno es para créditos cuyo monto no exceda de 30,000 unidades de inversión. Yo aquí les diría que este monto de 30,000 unidades de inversión es sin IVA, porque lo que acumulamos como ingreso, pues es el ingreso sin IVA. Lo que vamos a deducir ahora como pérdida por crédito incobrable, pues es la cuenta por cobrar que finalmente no se recuperó. Entonces tendría que ser la cuenta por cobrar, creo yo, sin impuesto al valor agregado, sin impuesto especial sobre producción y servicios. Entonces dice que el primer supuesto es para cuentas créditos o cuentas por cobrar que al día de su vencimiento, cuyo monto al día de su vencimiento no excediera de 30,000 unidades de inversión. Ahorita no tengo las UDIs para este año, pero las UDIs, por ejemplo, para 2019, para el 31 de diciembre de 2019, la última UDI que tengo son 6.390613. Entonces, 30,000 unidades de inversión, estaríamos hablando de que serían 30,000 unidades de inversión para esta fecha, serían 191,718, que ya dijimos que debe ser un importe sin IVA. Y ojo, entonces serían cuentas por cobrar, aquí me regreso a la ley, cuentas por cobrar que al día de su vencimiento, cuyo importe al día de su vencimiento no exceda de 30,000 unidades de inversión. Obviamente yo aquí les estoy dando un monto pues de diciembre de 2019 nada más para que vean aproximadamente a cuánto corresponden esas 30,000 UDIs, pero en realidad el valor real pues va a depender de cuál sea la fecha de vencimiento. Dice, y que cumplan un año en mora en el ejercicio en que pretenden deducirse. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de una cuenta vamos a suponer que yo le facturé a mi cliente el 25 de noviembre de 2019, yo le facturé 175,000 pesos más IVA. Y él tenía que pagarme el 25 de diciembre. Entonces ahí es lo que dice la ley es que se toma el valor, dice la suerte principal al día de su vencimiento. Entonces en ese caso, si la cuenta por cobrar vencía el 25 de diciembre de 2019 y era por 175,000 pesos, efectivamente, si las 30,000 UDIs a esa fecha eran 191,718. Por lo tanto, en ese caso, pues esa cuenta por cobrar, si no se ha cobrado hasta la fecha y no se cree que se vaya a cobrar en lo que queda de 2020, pues cuando cumple el año, o sea, el 25 de diciembre de 2020, yo podría deducir esa cuenta por cobrar por notoria imposibilidad práctica de cobro, porque no excede de los 191,000, que era el monto a la fecha del vencimiento. Entonces, lo que hay que ver es cuál es el valor de la UDI a la fecha de vencimiento de la cuenta por cobrar. Vamos a suponer que yo le facturé a mi cliente el 21 de septiembre, le facturé 180,000 pesos, 200,000 pesos vamos a suponer. Entonces, tenía yo 3 meses para que me pagara, entonces fue el 21 de septiembre, me tenía que pagar el 21 de diciembre, y entonces las 30,000 UDIs a esa fecha,
¿Cuánto es? Son 191,672. Como le facturé 200,000 pesos, pues no procede la deducción de la cuenta por incobrable, no conforme al inciso A, no conforme al tema de las 30,000 UDIs, a ver si aplica conforme al inciso B, que ahorita vamos a ver. Entonces hay que ver el valor de la UDI a la fecha de vencimiento y hay que ver cuánto era la cuenta por cobrar sin el impuesto al valor agregado, porque insisto, lo que acumulamos como ingreso fue el monto sin IVA. Lo que pretendemos deducir por no haberlo cobrado debe ser el monto sin IVA desde mi punto de vista. Entonces, en este caso, pues no aplicaría porque excede los 191,672. Entonces, el monto que va a poder deducirse o no va en función al valor de la UDI a la fecha de vencimiento. Primera condición. Segunda condición, que cumplan el año de estar en mora en el ejercicio 2020. Estas cuentas por cobrar cumplen el año en mora en 2020 porque se tenían que pagar ambas en diciembre de 2019 y entonces el año lo cumplen en diciembre de 2020. ¿Qué pasaría si se tratara de una cuenta por cobrar de agosto, que yo le diera 3 meses, de noviembre, que yo le diera 3 meses de plazo a mi cliente para que me pagara y que entonces pues ya no va a quedar en el año 2020, a pesar de que me deben desde hace más de un año? Si yo le facturé en noviembre y vamos a suponer que le doy 3 meses para que me pague, pues él me tendría que pagar en diciembre, enero, en febrero de 2020. Entonces cumplen el año de estar en mora hasta febrero de 2021 y es cuando entonces podrán deducirse. Entonces hay que ver primero cuándo se facturó, qué plazo les doy a los clientes para que me paguen y en la fecha en que me debieron haber pagado es cuando yo voy a revisar el valor de la UDI a esa fecha para ver si excede el monto o no de las 30,000 UDIs. Y a partir de ahí se cuenta el año y ya una vez que concurra el año, en ese año voy a deducir conforme al artículo 31, fracción 15ª de la ley. Ahora, en este caso, para que esto aplique, bueno, ya mencioné la condición inicial, pero hay otra parte. El segundo párrafo dice que si una persona moral tiene cuentas por cobrar con un mismo cliente que están en esta situación, es decir, que cumplieron el año en mora, por ejemplo, en 2020, y cada una en lo individual no excede de 30,000 UDIs, pero sumadas sí exceden de 30,000 UDIs, entonces ya no se va a poder aplicar esta regla de la deducción con base en las unidades de inversión. Entonces, regresando a mis ejemplos, vamos a suponer que las dos vencían en diciembre, una el 21 y otra el 25 de diciembre de 2019. Vamos a suponer que una factura fue por 175,000 y la otra fue por 180,000. Aparentemente ninguna de las dos exceden de las 30,000 unidades de inversión y aparentemente podría aplicarse su deducción en 2020 por cumplir en este año el año en mora. Pero esto no es cierto porque las dos cumplen el año en 2020 y sumadas, pues que 175 más 180 serían 350,000, sumadas pues cualquiera exceden cualquier monto de las UDIs para ese año. Entonces no se podría aplicar la deducción por pérdidas por créditos incobrables en ese caso. Ahora vamos a establecer un tercer supuesto. Entonces tengo la cuenta por cobrar, vamos a suponer que sí sea, que yo tenga estas dos, una de 175 y una de 180. Pero resulta que la del 25 de diciembre sí cumple el año en 2020, pero la otra, la de 180,000, a pesar de que la tengo con el mismo cliente, no cumplen el año en 2020, sino que cumplen el año hasta 2021. Entonces, en ese caso, sí se va a poder deducir la de 175,000 en 2020, porque a pesar de que tengo otra cuenta por cobrar con ese mismo cliente y a pesar de que sumadas excederían de las 30,000 UDIs, no se aplica esa condición porque lo que establece la ley cuando se acumulan esas cuentas por cobrar es cuando estén en los supuestos señalados en el párrafo anterior, es decir, que cumplan el año en el año de la declaración. Entonces, los únicos que voy a verificar para este año son los que cumplen el año de mora en 2020.
Y si son con un mismo cliente y esos que cumplen el año en 2020 suman más de 30,000 UDIs, pues no voy a poder aplicar la deducción de ninguno de los dos. Pero si tengo uno que sí cumple el año en 2020 y otro que lo va a cumplir hasta 2021 por los plazos que le doy de crédito a mis clientes, entonces en ese caso el que cumple en 2021 no se va a considerar. Y si el de 2020 solito no excede 30,000 UDIs, entonces sí se va a poder aplicar la deducción de las cuentas por incobrables. Hay que presentar un aviso al cliente de que voy a deducir la cuenta por incobrable y hay que presentarle un aviso al SAT a más tardar el 15 de febrero de las partidas que yo voy a deducir como créditos incobrables con base en estas 30,000 unidades de inversión. Entonces, eso es uno de los requisitos. Si yo me dictamino para efectos fiscales, no voy a presentar ese aviso porque con el dictamen se cumple con esa obligación. Entonces, si hay dictamen fiscal, no se presenta el aviso. Si no hay dictamen, pues hay que presentar el aviso a más tardar el 15 de febrero. Entonces, ahorita tendríamos que estar revisando nuestras cuentas por cobrar para ver cuáles cumplen el año en mora al 31 de diciembre de 2020 y si exceden o no en lo individual de 30,000 unidades de inversión, y si no exceden en lo individual, pero hay más de una con un mismo cliente, hay que ver si sumadas exceden de 30,000 unidades de inversión, porque entonces estas las podré deducir en este caso. Segundo supuesto, si exceden a 30,000 unidades de inversión, ¿cuándo las puedo deducir? ¿Cómo las puedo deducir? Pues para deducirlas hay que demandar al cliente o al deudor para que me pague ante la autoridad judicial, o si hay un procedimiento, si en el contrato por el cual tenemos el adeudo hay se menciona que va a haber un árbitro, que ahí nombramos a un árbitro para que resuelva las controversias entre nosotros, pues hay que iniciar el procedimiento arbitral convenido para su cobro. Y en cualquiera de esos dos casos también hay que presentar el aviso al SAT a más tardar el 15 de febrero diciendo que voy a deducir las cuentas por incobrables, y también hay que presentarle el aviso al cliente, su caso, pues de que voy a deducir esas cuentas por incobrables. ¿Por qué? Porque si yo deduzco, el otro va a acumular en términos del artículo 17, fracción cuarta de la ley, yo voy a tener una deducción autorizada y él va a tener un ingreso acumulable. Y finalmente, el otro supuesto que establece la ley es que el deudor haya sido declarado en quiebra o concurso mercantil. Pero tiene que haber una declaración de un juez de que está declarado en quiebra. No nada más es que él haga la solicitud para ser declarado en quiebra. El juez tiene que resolver de que la persona sí es declarada en quiebra, y en el momento en que se emita la declaración por parte del juez de que sí entra a quiebra, a concurso mercantil, en ese momento, quiebra o concurso, en ese momento va a ser deducible, en ese ejercicio va a ser deducible la pérdida de créditos incobrables en los supuestos de estos incisos. Entonces tenemos dos supuestos: mayor a 30,000 UDIs, menor a 30,000 UDIs, o hasta 30,000 UDIs, menor o hasta 30,000 unidades de inversión. Entonces tienen que cumplir el año en mora en el ejercicio en que se van a deducir por incobrables. Hay que presentar el aviso y hay que avisarle al deudor. Mayor a 30,000 UDIs, tengo que demandarlo si quiero deducir, o tiene que estar declarado en concurso o en quiebra. Y en el caso de que lo demande, solo en ese caso, tengo que avisarle al SAT y avisarle al deudor. Si hay quiebra o concurso, no hay que avisarle a nadie, ya con eso es más que suficiente, porque en el procedimiento del concurso se le avisa al SAT precisamente qué cuentas por cobrar se tienen y qué cuentas por cobrar van a entrar a concurso. ¿Qué pasa si yo no deduje la cuenta por cobrar por notoria imposibilidad práctica en el momento en que pude haberlo hecho y que ya perdí el derecho a la deducción, o me voy entonces a la fecha en que prescriba? ¿Qué pasa? Aquí, recuerden ustedes que el Código Fiscal de la Federación, el último párrafo del artículo 6,
establece que cuando las leyes fiscales establezcan opciones para el cumplimiento de las obligaciones fiscales, la elegida por el contribuyente no podrá variarse respecto al mismo ejercicio. Entonces, lo primero que hay que verificar en esta fracción quinta es si tenemos una opción, es decir, si yo puedo optar por deducir cuándo se da la notoria imposibilidad práctica de cobro o si yo puedo optar por deducir cuándo prescribe la cuenta por cobrar. Si es eso y no ejercí la opción de hacerlo en el momento de notoria imposibilidad práctica de cobro, pues ya no puedo hacer otra cosa y tengo que esperarme hasta que la cuenta por cobrar prescriba y hasta ese momento deduzco, que ya dijimos que pues en la mayoría de los casos van a tener que pasar 10 años para poder deducir por incobrable, ¿no? Ahora, eso sí lo interpretamos como una opción. Yo aquí no estoy tan segura que sea una opción, así no dice, sino que establece la ley que las pérdidas por créditos incobrables se consideran realizadas cuando ocurra la prescripción o antes si se da la notoria imposibilidad práctica de cobro. Si no es una opción y se me pasó, si sí cumplí los requisitos para deducir por notoria imposibilidad práctica de cobro, si entró en concurso mi cliente y se me olvidó deducir la cuenta por incobrable, no tenía que presentarle aviso al SAT, no tenía que avisarle a él y simplemente se me olvidó deducir la pérdida por créditos incobrables, bueno, creo yo que eso se trataría de un error y creo yo que podría corregirlo a través de una declaración complementaria, porque desde mi punto de vista no estaríamos ante una opción y no estaría cambiando de opción en ese caso. Ahora, si se me olvidó, pero lo demandé para que me pagara, pero nunca le presenté el aviso al SAT y nunca le avisé a él, ahí tengo un problema, porque entonces tenía que haber aplicado la pérdida por créditos incobrables en el año en que demandé, pero por no haber presentado el aviso ni haberle avisado al deudor, pues el problema es que por esa falta de cumplimiento de requisitos formales, en realidad mi deducción no habría cumplido todos los requisitos fiscales que establece la ley y pues estaría en duda poder aplicar esa deducción autorizada. Entonces, pues bueno, esos serían mis comentarios. Hay que analizar las cuentas por cobrar. Bueno, aquí dejamos el tema de las cuentas por cobrar. Tengo una pregunta, no es del tema, pero la voy a responder. Dice Almadelia, voy a dejar mi automóvil usado como enganche para uno nuevo. La agencia va a depositar a mi cuenta esa cantidad. ¿El depósito se toma como ingreso para fines del pago del impuesto? Sí, Almadelia, y es obligatorio, ya sea usted persona moral, ya sea que me hable de una persona moral o que me hable de una persona física por honorarios o actividad empresarial, o que me hable de cualquier otra persona física, puede ser salarios, arrendamiento, la que sea. En esos tres casos, si está enajenando su auto usado, entonces en ese caso tiene que facturarlo. Ya sea como persona moral, pues porque lo está enajenando y es un acto o actividad gravado, como persona física empresaria, porque lo está enajenando y es un acto gravado para efectos del IVA, como persona física de honorarios, lo factura porque es un ingreso para efectos del ISR, aunque no esté grabado para efectos del IVA porque no es empresa. Como persona física de salarios, arrendamiento y cualquier otra persona física que viva de sus intereses, etcétera. Si vende el auto, el ingreso es por enajenación de bienes, capítulo 4, título 4, artículo 126, cuarto párrafo, está obligada a emitir un comprobante por la enajenación de su auto. Sin IVA, obviamente, porque no es empresa, no es persona física empresaria o no forma parte de su actividad empresarial. Y el último caso que se me olvidó es de las personas morales, serían sociedades o asociaciones civiles que enajenen autos usados bajo la misma circunstancia, que los dan como enganche. Sí lo tienen que facturar, pero obviamente sería sin IVA, porque la sociedad o asociación civil no realiza actividades empresariales, no obstante que es persona moral. Pues ya, tenemos entonces esa pregunta. Pues eso sería respecto a las pérdidas por créditos incobrables. Ahora, si por alguna razón se esperaron hasta la prescripción y hasta ese momento van a deducir la pérdida por créditos incobrables, porque a lo mejor su plazo de prescripción es de 3 años y no se ha dado la notoria imposibilidad práctica de cobro, por ejemplo, en el caso de los pagares, les decía yo, en ese caso no hay que presentar aviso al SAT, no hay que presentarle aviso al deudor,
pero yo creo que sí hay que emitir, si se trata de una cuenta por cobrar que se va a deducir como incobrable, yo creo que sí habría que emitir un CFDI tipo egreso, porque es un descuento en libros. O sea, usted ya tenía la cuenta por cobrar y ahora ya van a dejar de tener esa cuenta por cobrar, entonces hay que hacer el descuento en libros, hay que hacer la cancelación, el cargo a resultados con abono a clientes, y entonces en ese caso ya no tienen derechos de cobro, ya prescribió, y en ese caso hay que hacer un CFDI tipo egreso, para poder, por descuento, por el descuento en libros que se hace de la cuenta por cobrar, para poder deducir la cuenta, la pérdida por créditos incobrables bajo la figura de la prescripción. En la notoria imposibilidad práctica de cobro no necesariamente va a haber CFDI tipo egreso, porque en realidad la ley me está dando una facilidad de deducir aquellas cuentas por cobrar que no exceden de las 30,000 unidades de inversión una vez que cumplen el año en mora, pero eso no quiere decir que yo no tenga, que mi derecho de cobro no subsista, o sea, mi derecho de cobro ahí está y sigue vivo. Entonces, en ese caso, yo le tengo que cobrar a mi cliente, tengo el derecho de cobro, no obstante que yo ya haya aplicado la deducción por incobrable. Yo podría, a lo mejor si es menor a 30,000 UDIs, podría deducirla por incobrable para efectos fiscales, pero por otro lado podría estar demandándolos y forzando el pago con el cliente, y si después, un año después, logro que me pague, pues al año siguiente será ingreso en los términos de la ley, porque ya se dedujo en otro año, un año antes se dedujo por incobrable, pero siempre sí se cobró, entonces se vuelve a convertir en ingreso acumulable al momento del cobro. Pero ahí no puede haber un descuento porque el derecho de cobro subsiste. En cambio, en el caso de la prescripción, ese sería otro supuesto, porque ahí ya perdí el derecho de cobro. El derecho de cobro terminó, se eliminó la obligación por el simple transcurso del tiempo. Edgar, cuando una empresa adquiere un préstamo para soportar la pandemia, ¿existen CFDIs? Donde existen CFDIs, nos dicen los auditores que los intereses que se están pagando, que no son deducibles porque no pertenecen a la actividad. ¿Cómo me puedo acreditar ese gasto y cuál es su fundamento? Pues yo no entiendo por qué dicen que no son deducibles porque no pertenece a la actividad. A ver, ustedes están pagando intereses por un préstamo y gracias al préstamo están obteniendo liquidez para que la actividad continúe. No entiendo por qué no son deducibles los intereses si es un gasto estrictamente indispensable, dado que había una crisis de liquidez en el ejercicio, particularmente en el ejercicio 2020 en el tema de la pandemia. No entiendo por qué no sería deducible. Aquí la única condición que marca la ley en el artículo 27, fracción séptima, Edgar, y es lo único que tendría que comprobarle a sus auditores para demostrarle que los intereses son deducibles, y ahí en esa fracción séptima vienen los requisitos de la deducción, y ya le dije que en el criterio 19 de ISR normativo, anexo 7, resolución miscelánea, pero la primera condición es que el dinero del préstamo se haya utilizado para los fines del negocio. Si eso se puede demostrar, porque el dinero entró a la empresa y el dinero se utilizó para pagarle a proveedores, para pagar sueldos, para pagar rentas, por supuesto que se utilizó para los fines del negocio y los intereses serían un gasto estrictamente indispensable, porque no veo que usted me diga que lo estén utilizando para otra situación y tiene comprobantes fiscales del pago de los intereses. No entiendo por qué los auditores le estarían diciendo que no es deducible. Yo creo que el fundamento está en el artículo 27, fracción 7, y bueno, vea de todas maneras el criterio, si no mal recuerdo es el 19, el de intereses, en el anexo 7 de la resolución miscelánea. Lo mencioné al principio del curso de hoy, no me acuerdo si es 19 o 32, es uno de esos dos, pero por favor revíselo en ese caso. Bueno, ¿qué otros ingresos tengo? La ganancia, los ingresos que me determina la autoridad, la ganancia derivada de la transmisión de propiedad por pagos en especie, que aquí se considera que los bienes se transmiten a valor de mercado, independientemente de la deuda que se cancele con esa deuda, que con ese bien. Si yo renté, yo le otorgué el uso goce de un inmueble, de un terreno, vamos a suponer, a otra persona,
y a esa persona le permití construir en mi terreno y en 2020 termina el contrato de arrendamiento y me devuelven mi terreno más lo que construyeron sobre él, pues yo voy a tener que reconocer como ingreso el valor de la construcción que se determine mediante la práctica de un avalúo, porque esa construcción la hizo el otro, aquel al que le renté. Esa construcción antes no existía, yo no la pagué. Entonces, cuando me devuelve mi terreno con la construcción, se supone que mi terreno tuvo un incremento de valor y ese incremento de valor por la construcción, al valor que se determine mediante la práctica de un avalúo, pues será un ingreso acumulable. La ganancia en la enajenación de terrenos, otros títulos valor que no generen intereses, Centenario, Sonsastroy, todos esos, la ganancia en su venta va a ser ingreso. Ya lo dijimos, si yo deduzco una pérdida por créditos incobrables en un año y al año siguiente siempre sí lo cobré, pues en el año en que lo cobro se vuelve ingreso porque es un pago por la recuperación de un crédito deducido por incobrable. La siguiente, las cantidades que se recuperen por seguros, fianzas o responsabilidades a cargo de terceros, tratándose de pérdidas de bienes del contribuyente. Aquí, bueno, recordarán ustedes que en la pérdida de un activo fijo, si se pierde porque se lo roban, porque se inundó la planta, porque se lo robaron, porque no sé, hubo un derrumbe y se destruyó el bien de que se trata, etcétera. En ese caso puede ser un auto, puede ser maquinaria, puede ser lo que quieran, un activo fijo de la empresa. Estamos hablando de inversiones de activos fijos. En ese caso, el bien puede estar asegurado o no. Si no está asegurado, pues no me va a dar nada la aseguradora y simplemente se da de baja el activo fijo, contable y fiscalmente. Fiscalmente se deduce el saldo por deducir. Curiosamente, ahí la ley no establece que se actualice, que es una aberración, pero bueno, ahí está. Y si el bien está asegurado y la aseguradora me paga la indemnización, yo puedo tener distintas posibilidades. Si el dinero que me da la aseguradora lo utilizo para pagar, redimir pasivos, pagar deudas del bien que se perdió, o sea, yo estaba pagando el camión, se lo robaron y todavía no terminaba de pagarlo, me paga la aseguradora, pero el dinero se le va tal cual al banco, que es el que me financió la compra del camión. Pues entonces ese dinero de la aseguradora yo no lo recibí, se usó para pagar la deuda del camión. Entonces, por lo tanto, no hay ingreso. Y se da de baja el camión contable y fiscalmente y se deduce el saldo por deducir, que ya dijimos que es una pérdida de activos fijos y la ley no dice que ese saldo por deducir se actualice, no lo dice en el artículo 37 de la ley, que es el que regula todo esto, ¿no? Bueno. Ahora, si el dinero que me da la aseguradora sí lo recibo yo, porque el bien ya estaba pagado, y lo recibo para comprar un bien similar al que perdí, entonces el bien que se compre con el dinero de la aseguradora me va a permitir reanudar la deducción de inversiones del bien que se perdió. Es decir, se robaron el camión, se lo robaron en agosto del 2020. Entonces, en esa fecha yo ya no tengo camión, contablemente se va a dar de baja, pero fiscalmente se queda ahí el camión suspendido. ¿Por qué? Porque el camión estaba asegurado. Vamos a suponer que el dinero de la aseguradora me lo dan en enero de 2021. Entonces, en enero de 2021 yo tengo una cantidad que puede ser ingreso, no necesariamente lo va a ser, porque de ahí de que me lo entregan, yo tengo un año para poder comprar otro camión similar al que perdí. Entonces, si yo recibo el dinero en 2021, tendría hasta enero del 2022 para comprar el camión sustituto. Si el camión sustituto sí lo compro, vamos a suponer que lo compro en enero de 2022, si es similar al que perdí, entonces el dinero que cobré de la aseguradora en 2021 no es ingreso ni para pagos provisionales ni para la declaración anual, porque su consideración como ingreso depende de que con ese dinero se utilice para la compra de un bien sustituto de un bien similar al que perdí.
y tengo un año para hacer esa compra. Si yo creo que sí lo voy a comprar, pero un año no me alcanza, le pido otro año a la autoridad y entonces tengo hasta 2 años para ahorrar y sustituir el camión que se robaron. Entonces el dinero de la aseguradora, mientras se utilice para sustituir el bien perdido, no es ingreso. Si pasa un año y no se utilizó para comprar el bien perdido y no le pedí permiso al SAT de otro año, entonces cuando se cumple el año es cuando va a ser ingreso y tendrá que ser un ingreso acumulable y se va a tener que actualizar. Ahí sí no se les olvidó la actualización, artículo 37 de la ley. Ahora, lo que no va a ser el ingreso es el dinero que use para la compra del camión sustituto. Pero si no me alcanzó con lo que me dio la aseguradora, vamos a suponer que la aseguradora me dio 300,000 y el camión me costó 400,000. Entonces, los 100 nuevos que pongo de mi bolsa es como un activo fijo nuevo, a pesar de que la factura diga 400. Porque la factura del camión sustituto lo que hace es lo siguiente. En el momento en que se robaron el camión, yo ahí suspendo la deducción de inversiones. No doy de baja el activo para efectos fiscales, únicamente lo doy de baja para efectos contables. Pero para efectos fiscales, ahí se queda el camión, no se